Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro webinar para pacientes, todo lo que necesitas saber sobre la implantología estratégica. La noche de hoy estará acompañándonos el doctor Andrés Romero Vargas, implantólogo estratégico, odontólogo de la Universidad Javeriana y especialista en implantología oral y reconstructiva de la Universidad Militar Nueva Granada. Implantólogo estratégico certificado por la International Implant Foundation en Múnich, Alemania. Le doy la bienvenida al doctor Andrés Romero para que nos cuente todo lo que necesitamos saber sobre implantología estratégica. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta charla que está pues encaminada a que los pacientes entiendan un poquito que hay algo más que la implantología tradicional y que podemos obtener otras soluciones que de pronto no hemos obtenido a través de lo tradicional. Entonces, nuestra charla se titula Todo lo que necesitas saber sobre la implantología estratégica. Para este objetivo, vamos a desarrollar pues unos temas donde tenemos que hablar un poquito del sistema estomatognático, la salud oral a través del tiempo. ¿Qué alternativas de solución tenemos a este paso del tiempo y sus consecuencias? ¿Qué soluciones implantosoportadas existen? La implantología tradicional versus la estratégica. Y hablar un poco de implantología estratégica propiamente dicha para terminar con casos clínicos, que es pues digamos lo que más nos puede demostrar cómo sería el proceso de este tipo de técnica implantológica. Entonces, ¿qué es el sistema estomatognático? Es el conjunto de órganos y tejidos que permite realizar determinadas funciones fisiológicas, tales como masticar, deglutir, sonreír, besar, comunicarse, hacer expresiones faciales, y esto está intrínsecamente relacionado con estructuras propias como los dientes, las encías, los músculos. Obviamente nuestro nicho de trabajo que vamos a definirlo como el hueso, los maxilares, una articulación que es la temporomandibular, que es la articulación que funciona entre el maxilar superior y la mandíbula, nervios, vasos y demás tejidos que componen todo nuestro sistema estomatognático y pues en últimas todo lo que compone nuestra boca. Tenemos que hablar de salud oral. La salud oral es el estado en que las estructuras relacionadas con la boca contribuyen positivamente a un bienestar físico, mental, social, para disfrutar de la vida reconociéndonos positivamente al hablar, masticar, al alimentarnos, al disfrutar y participar de interacciones sociales, al transmitir emociones a través de esas expresiones faciales y obviamente de nuestras palabras. La salud oral debe entenderse según el contexto de cada uno de nuestros pacientes y de cada una de las personas. Las personas que tienen dientes deben ser atendidas de una manera sin descuidar las obligaciones que tenemos todos de asistir 2 veces por año al odontólogo, mantener la salud oral. Y pues si ya hemos perdido dientes a través de los años, pues recuperar esas funciones a través de alguna solución y contextualizar, digamos, a cada uno de nuestras necesidades como pacientes. ¿Qué pasa con la salud oral a través del tiempo? Esta no es ajena a los cambios propios del envejecimiento y del paso de los años, donde podemos encontrar cambios en los tejidos por deterioro sistémico o, por ejemplo, por tratamientos con terapias con medicamentos para diferentes enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida. Estos cambios tienen unos efectos específicos sobre la mucosa oral
esa mucosa y la encía, el periodonto, van disminuyendo su capacidad de resistencia, se va adelgazando, va, digamos, disminuyendo la capacidad de nutrientes, de sangre dentro de estos tejidos, lo cual conlleva que esto sea más frágil y más débil con el paso de los años. También hay una disminución importante en la saliva. El tejido óseo o el hueso va endureciéndose digamos, Ganamos 4-3. generan- En el generando, último minuto. generando un poco menos de vascularización y de nutrientes, lo cual hace que el hueso, aunque sea más duro, sea un poquito más frágil. El tejido dentario, que digamos que es el órgano blanco de cualquier tipo de afección que tengamos dentro de la boca, pues, y la pérdida consecuente de estos dientes, pues va a llevar a cambios bucales, como a nivel estético, por ejemplo, la pérdida de dimensión vertical, que está relacionada directamente con el perfil de la persona, eh, teniendo en cuenta que la mandíbula, cuando perdemos dientes, se desplaza hacia adelante y hacia arriba, generando una sensación de perfil cóncavo, o lo que llamamos coloquialmente o popularmente el perfil belfo, acentuando las líneas de expresión, y ciertas arrugas que van apareciendo con los años se acentúan más, y pues generando un aspecto más envejecido de la persona. Para esto, digamos que se relaciona con tres factores negativos, que son las enfermedades sistémicas determinadas, tales como hipertensión, diabetes y todas aquellas enfermedades que tenemos que manejar con medicamentos o con tratamientos a nivel de todo el cuerpo, y que pues afectan todos y cada uno de nuestros tejidos. Está el temor al tratamiento odontológico, y esto es algo que todos los pacientes, me incluyo porque yo también soy paciente odontológico, le tenemos pánico a ir al odontólogo, porque desafortunadamente en odontología no hay nada en realidad agradable. Ni siquiera una fase higiénica, digamos, podría llegar a ser agradable, ya que algo de dolor genera. Entonces, a lo largo de mi experiencia, un gran porcentaje de los pacientes que tratamos llega con condiciones muy difíciles debido a su miedo a asistir al odontólogo y a dejarse tratar. Y pues el propio envejecimiento de la persona y de todo lo que ya hemos explicado, pues conlleva a que estas cosas se vayan presentando. La calidad de vida del adulto mayor se relaciona con la salud oral. ¿Por qué hablo de adulto mayor? Porque pues entre más años tenemos, digamos que más débiles somos y más susceptibles a pérdida de dientes y a todo este tipo de consecuencias, pues nos vemos enfrentados. Hay efectos directos ya propiamente sobre el reborde residual, o ese hueso donde se alojaban los dientes, eh, que su razón de existir de ese hueso, pues son los dientes. Si no existen, pues él con el paso de los años va desapareciendo. La reacción en la mucosa, su fragilidad, su adelgazamiento, lo que ya explicamos, la pérdida de la dimensión vertical. Hay una deficiencia o una disminución en la función masticatoria, en la función de hablar, de pronunciar bien las palabras. Los músculos con el paso de los años se vuelven más débiles, más dolorosos, y pues tenemos que saber que la mayor parte de los seres humanos sufrimos o de apretamiento o de bruxismo. Entonces, todo esto nos genera, digamos, alteraciones musculares y efectos sobre la articulación temporomandibular. Y algo, aunque lo pongo de última, no menos importante, la parte estética.
Doctor, dicen que no se oye. ¿Se puede ir explicando mientras tanto? No me habías dicho, No. pero listo. Entonces, devolvámonos nuevamente. Este es un video que está publicado en YouTube y habla pues de las consecuencias de las pérdidas de un diente. Entonces, digamos, en esta parte vemos con pérdida de un diente cómo nos vamos afectando, digamos, por ejemplo, a través de la masticación, las diferentes partículas del bolo alimenticio van impactando la encía, generando molestia y haciendo que mastiquemos, digamos, del otro lado, generando un desgaste mayor en el lado, digamos, donde más masticamos. También se presenta una, un movimiento de cada uno de los dientes porque todo cuerpo trata de ocupar un lugar en el espacio y buscar sus contactos. Entonces los molares inferiores van migrando hacia línea media y el molar superior en ese caso erupciona aumentando los espacios que se generan entre los dientes y proporcionando o facilitando el acúmulo de comida y por ende la aparición de caries. También esos espacios, esos triángulos que formamos entre diente y diente se aumentan, favoreciendo así que se genere periodontitis, pérdida de hueso, pérdida de soporte y este diente que ha erupcionado, pues perdió de alguna manera soporte en sus raíces, lo cual lo hace más débil y vulnerable a cualquier situación. Entonces, esos contactos además van a ser más fuertes y van a debilitar todo el sistema, incluyendo encía, incluyendo hueso, y pues esto nos va a conllevar además a una pérdida temprana de dientes. Entonces, miren lo importante que es un solo diente, todo lo que nos puede acarrear en un momento dado. Y pues la idea es que lo solucionemos a través de algún método para evitar que todo esto pase y mantener la salud de los otros dientes en forma adecuada. Básicamente eso es lo que habla este video. Hablando de esto, pues entonces también afecta la habilidad masticatoria, que aunque es un concepto bastante subjetivo porque es algo más de origen personal, sí tiene que estar relacionado con la eficiencia masticatoria, que es el número de golpes masticatorios requeridos o el número de masticaciones para lograr una adecuada molienda y una pulverización adecuada de los alimentos para lograr un buen bolo alimenticio. Si no lo hacemos, vamos a tener un tamaño aumentado de esas partículas por deficiencia masticatoria, lo cual se relaciona directamente con la malnutrición y trastornos gastrointestinales. Recordemos que la boca es el primer punto del sistema gastrointestinal de nuestro cuerpo y es por donde, digamos, comienza o es en donde comienza todo el proceso de alimentación del ser humano. ¿Qué alternativas de solución tenemos a esta pérdida de dientes o a estas situaciones? Tenemos, digamos, en términos generales, dos tipos de soluciones, unas que son removibles y otras que son fijas, que las definimos como prótesis.
Las prótesis parciales removibles pueden ser mucosoportadas o dentosoportadas. Las totales pueden ser mucosoportadas o mucoimplantosoportadas. Mientras que las fijas se hacen sobre dientes, sobre implantes, y pues en el caso de pacientes que no tienen dientes, pues las hacemos sobre implantes. Las prótesis removibles pueden ser mucosoportadas, como las mal llamadas o popularmente llamadas caja de dientes, que a través de los años hay que irlas cambiando, ya que por la disminución del tamaño del hueso se van desadaptando y van quedando obsoletas, hasta que llega un punto donde no hay ningún reborde que mantenga en una posición adecuada esas prótesis. Segundo, las que van dentro soportadas es cuando los pacientes no han perdido del todo los dientes y utilizamos algunos de ellos para sostener esas prótesis. En mi concepto personal, a menos que sea un diseño realmente prolijo, estas prótesis son un tratamiento no adecuado, ya que estos ganchos o estos metales por su movimiento e inestabilidad en el momento de masticar, generan desestabilizan los otros dientes, produciendo muchas veces caries y muchas veces pérdida de esos dientes. Entonces, eh, es un concepto muy personal, pero yo en ese tipo de tratamientos no creo y no, en términos generales, no los hago. Y también tenemos las mucoimplantos soportadas, que son soportadas en unos implantes a través de unos aditamentos. Más sin embargo, pues son prótesis removibles que de alguna manera mientras uno mastica van a tener movimientos y van a generar problemas. 9.1 de calificación. ¿Qué pasa con los pacientes con prótesis removible? Hay menor retención y estabilidad de esas prótesis. Si es maxilar o mandibular, hay un pobre proceso de selección y fragmentación de los alimentos. En las parciales genera dolor, inestabilidad y afecta dientes en boca. Si es total, deficiente función masticatoria. Las prótesis aumentan el riesgo de caries, enfermedades de encías como gingivitis y periodontitis, lesiones por debajo de esas prótesis, incluso infecciones de origen micótico o por hongos. Y pues si hay presencia de dientes, normalmente al chocar un diente acrílico o un diente cerámico con un diente natural, pues va a haber unas abrasiones dentales y algunas otras alteraciones. Entonces, desde mi punto de vista, las prótesis removibles no son la mejor ni la más adecuada solución a esto. Pero existen prótesis fijas que se pueden hacer sobre dientes o sobre implantes. Y existen, digamos, varias técnicas en realidad de implantología. La más conocida es la tradicional de osseointegración y que el implante maneja dos cuerpos. Quien el padre de esta técnica implantológica es el doctor, un médico de apellido Branemark, y se refiere a la unión íntima entre el tejido óseo vivo y la superficie del implante sometido a una carga funcional. Y eso es osseointegración. Mientras que también tenemos la estratégica o bicortico-basal, que el implante solo tiene un cuerpo, no tiene nada que se atornille sobre nada. Y se define como un proceso de crear un anclaje corticobasal macromecánico primario y estable en las segundas y terceras corticales con implantes estratégicos, los cuales no necesitan o no buscan como objetivo principal la osseointegración, y el éxito está relacionado con una carga inmediata y un meticuloso trabajo protésico. A través de las siguientes diapositivas voy a ir desmenuzando un poco mejor esta definición, ya que pues tiene varios puntos importantes que cabe resaltar. Entonces, aquí tenemos la comparación de los dos sistemas. Entonces, vemos que en el sistema tradicional tenemos un implante
que va dentro del hueso, al cual se le va a atornillar un aditamento que se llama pilar, y sobre ese pilar va a reposar o descansar una corona o un sistema protésico propiamente dicho. Similar, pero no igual a los implantes estratégicos, que tenemos un implante de un solo cuerpo con unas roscas, digamos, agresivas en su punta, y una plataforma o cuello. Igual, sobre el pilar o cabeza del implante va a descansar el sistema protésico. La implantología tradicional busca este hueso que se ve como un panal de abejas, como una colmena, que es el hueso medular, y radiográficamente se ve oscuro. Ese hueso, su razón de existir, como ya lo dije, son los dientes o los implantes. Si esto no existe, ese hueso va desapareciendo con el paso de los años. Mientras que esa línea blanca, muy bien definida en la imagen radiográfica y muy bien homogénea y fuerte en la imagen de ese hueso real, es el hueso cortical, es el hueso que recubre, y por ende ese hueso no sufre pérdida ni reabsorción a través de los años, o si lo sufre, en realidad es muy, muy puntual, a lo cual la implantología estratégica puede utilizar bien sea ese hueso blando, medular, o ese hueso duro o cortical, mientras que la implantología tradicional busca el hueso medular o el hueso blando para anclarse. Razón por la cual, si no existe, buscamos regenerarlo a través de diferentes procesos quirúrgicos. Entonces, ¿qué camino debemos tomar? ¿El tradicional o el estratégico? Cabe aclarar que de ninguna manera yo quiero demeritar la implantología tradicional, primero que todo porque soy implantólogo tradicional, también trabajo en implantología tradicional, pero pienso que son alternativas diferentes para pacientes diferentes. Entonces, tenemos que racionalizar a qué paciente vamos a atender para poder elegir una técnica o la otra. Pero en términos generales, pues vemos que acá acabamos de terminar una cirugía donde en el lado izquierdo de su pantalla vemos una cirugía tradicional donde colocamos 4 implantes y estamos enfrentados a una sutura, a un sangrado, a una cirugía invasiva. Mientras que en la otra diapositiva encontramos un proceso de más de 10 implantes, donde realmente se ven dos partecitas un poco cruentas por el retiro de los dientes. Más sin embargo, como ustedes lo pueden ver, es una cirugía limpia, donde no tenemos prácticamente sangre. Hagamos una comparación de las dos técnicas. La implantología tradicional va a dar una rehabilitación fija o removible, definitiva, de 6 meses hasta 2 años inclusive. Mientras que en implantología estratégica debemos rehabilitar con dientes fijos antes de 72 horas en el hueso disponible del paciente, usando el hueso nativo disponible del paciente. Lo de las 72 horas lo voy a explicar en un momentito, porque no es un tema netamente de publicidad o es un tema inmediatista, sino es un tema biológico por la fisiología del hueso. Múltiples intervenciones quirúrgicas invasivas como injertos, elevaciones de seno, distracciones osteogénicas y demás procesos para recuperar el hueso debemos utilizar en la implantología tradicional, mientras que un mínimo de intervenciones, normalmente tendiendo a ser uno solo, aunque no siempre se puede uno solo, vamos encaminados a desarrollar la implantología estratégica. Hay fijación primaria únicamente en el hueso esponjoso, como ya lo dije, mientras que en la implantología estratégica podemos utilizar cualquiera de los dos tipos de hueso. Si no hay el hueso blando,
o esponjoso, podemos usar el hueso duro o cortical, lo cual es una ventaja porque no debemos recuperar ningún tipo de tejido y no debemos hacer más cirugías para dicho objetivo. En implantología tradicional, atendemos pacientes con suficiente hueso disponible, que si no lo tiene, lo vamos a regenerar. Mientras que en implantología estratégica usamos el hueso disponible en el paciente. Pacientes con compromisos sistémicos que pueden tener contraindicaciones por ser cirugías invasivas y múltiples momentos quirúrgicos. Muchas veces los médicos tratantes nos bloquean este tipo de tratamientos. Mientras que en implantología, por ser mínimamente invasiva y por manejar un mínimo número de momentos quirúrgicos, es más fácil atender a estos pacientes que tienen algunas enfermedades. En implantología tradicional, después de cierto porcentaje de reabsorción o de pérdida de ese hueso esponjoso, desahuciamos al paciente de forma diciéndole debe usar una cajita, no hay mucho que hacer, tenga paciencia, mientras que en implantología estratégica podemos atender a ese paciente que hemos desahuciado en la implantología tradicional. Y nuevamente me refiero al concepto de implantología estratégica, que es el proceso de crear un anclaje corticobasal, es decir, buscando que ese implante se ancle sobre las corticales, macromecánico, porque son unas roscas agresivas fuertes que van a generar una estabilidad en esa cortical opuesta al punto donde se inserta el implante, o terceras corticales tales como los huesos malares o cigomáticos, las cuales no buscan integración, sino cuya clave de éxito será la carga inmediata y un trabajo protésico, o sea, un trabajo de rehabilitación copioso y meticuloso. ¿Por qué no necesitamos tiempo de integración? Porque la implantología estratégica se basó en los principios de los médicos ortopedistas para reducir una fractura. ¿Y cómo se reduce una fractura? A través de unir las diferentes partes de un hueso con un yeso, con una platina y unos clavos, con dispositivos mucho más invasivos como un tutor, pero básicamente lo que busca es unir esas diferentes partes del hueso fracturado, ferulizarlos y dejar que cicatrice. Entonces aquí tenemos que entender que buscamos es cicatrización del hueso. Aquí no estamos generando ninguna fractura en realidad, pero cuando retiramos un diente y colocamos un implante a través de una fresa y un taladro, coloquialmente hablando, estamos haciéndole una afección al hueso. Cuando hacemos eso, vamos a tener un periodo de 72 horas para poder ferulizar esos implantes, ya que el hueso queda como en un estado de pausa o de stand-by, o su nombre realmente se llama quiescencia ósea, donde no pasa mayor cosa. Pero al final de esas 72 horas, vienen las células a producir los osteoclastos, a limpiar, a quitar todo ese hueso afectado, a quitarle minerales y nutrientes al hueso, a resecarlo y ablandarlo, por lo cual si no hemos ferulizado los implantes, es muy posible que estos implantes se suelten y no sean exitosos. Eso va a pasar más o menos entre las horas 72 y la semana 10 a 12. A partir de la semana 10 a 12, llegan otras células que son las encargadas de remineralizar, de volver a organizar ese hueso y volverlo a endurecer. Y más o menos de esas 12 semanas hasta el cuarto mes se va a regularizar y a normalizar ese hueso.
Entonces, así como el médico ortopedista opera una rodilla y deja que el efecto anestésico en el paciente se termine y lo pone a caminar por los pasillos del hospital, eso se llama carga inmediata. Nosotros hacemos lo mismo. Colocamos implantes, los ferulizamos y ponemos al paciente a masticar. Por eso es importantísima la clave, la clave del éxito está en la masticación o carga inmediata, y ese es el tema de las 72 horas, entendiéndolo desde el punto de vista de fisiología del hueso. Nosotros tenemos dos familias de implantes estratégicos. Uno que es el implante compresivo, que es este primera imagen que lo vemos y lo definimos como COS, que puede bien anclarse sobre el tejido blando o sobre el tejido duro. Y tenemos unos implantes que son los bicórtico-basales, que son los implantes estratégicos que van a ir a las corticales para generar un anclaje macromecánico y muy estable. ¿Qué ventaja tenemos? Que tenemos una variedad de diámetros que oscilan desde 3.5 hasta 12 milímetros en sus roscas. Hay una variedad de longitudes o largos de los implantes que van desde 8 milímetros hasta 35. Y si ya necesitamos implantes más largos para, digamos, anclarnos en el hueso malar, tenemos implantes hasta de 50 milímetros de largo. No hacemos injertos. No quiere decir que si en algún momento los querramos hacer, estén contraindicados, pero no es el objetivo y no está encaminada la técnica a hacer injertos óseos. Nosotros debemos utilizar el implante que necesitamos en el paciente que necesita ese implante. La instalación puede ser con motor o manual. Y tenemos unos torques de fijación, o sea, con la fuerza que el implante se ancla o se fija en el hueso, por encima de 70-80 newtons de torque. Entonces, estos son torques maravillosos que muchas veces en implantología tradicional, por el tipo de hueso y el tipo de roscas, no se van a dar. Y acá está pues la explicación, digamos, vemos que esta primera línea café es la primera cortical o el reborde por donde entra el implante o donde debería haber emergido la corona de un diente. Está el hueso medular cancelar, que es donde van a ir la mayor parte de los implantes compresivos. Y está esta segunda línea café que representa la segunda cortical y es donde vamos a anclar los implantes estratégicos con estas roscas anchas y bastante cortantes. Entonces, ¿por qué debemos pensar en implantología estratégica? Porque hay menor probabilidad que haya perimplantitis, ya que no tenemos que atornillar nada sobre nada y no vamos a generar espacios entre esas conexiones donde, a pesar de que sean muy sellados, la bacteria pasa y cae. Cuando no tenemos ese tipo de conexiones, pues simplemente no va a atravesar ninguna bacteria. Evitamos injertos óseos, las cirugías son mínimamente invasivas, hay menor cantidad de contraindicaciones sistémicas y la rehabilitación es rápida y de carga inmediata obligatoriamente. No quiero decir que sean los dientes definitivos, pero sí una rehabilitación rápida, de carga inmediata y fija, no removible. Esta imagen me gusta porque son personas famosas, donde vemos la importancia de los dientes en boca. Y el reemplazo de los dientes por medio de prótesis fija ayuda a mejorar la eficiencia masticatoria, limitando el riesgo de problemas nutricionales, fonéticos, estéticos y psicosociales. Pues ahora vamos a hablar de casos clínicos que a través de mi experiencia en estos casi 8 años que llevo trabajando como implantólogo estratégico, he podido desarrollar. Nosotros nos basamos acá en Colombia en una clasificación de 4 grupos, donde tenemos en cuenta la pérdida, la cantidad de dientes perdidos y la cantidad de hueso perdido, determinando en edéntulo parcial atrófico, total atrófico, parcial severamente atrófico y total severamente atrófico.
Entonces vamos con el primer grupo, donde tenemos un segmento. Este paciente acudió a nosotros hace unos años y lo trabajamos con implantología tradicional y ahí, insisto, lo que está bien hecho perdura a través del tiempo y no, de ninguna manera la implantología tradicional es una mala técnica y aquí en el lado izquierdo del paciente, el lado derecho de la pantalla, lo vemos claramente. Razón por la cual este paciente regresa a la consulta para que le hagamos el otro lado. Entonces aquí tenemos la colocación de los 4 implantes para hacer 3 coronas y en tan solo 48 horas tenemos una rehabilitación terminada. Acá traccionamos en la última foto la encía para mostrar que a pesar de apenas 2 días, el trabajo está limpio, el tejido está sano, está rosado, no hay signos de inflamación y está en adaptación a su nueva condición con implantes. A comparación de la radiografía inicial con la radiografía posterior, venimos con el segundo grupo que son edéntulos severamente atróficos, donde ya tenemos que buscar huesos corticales. Por ejemplo, en este caso, donde la paciente nos acude por una ausencia en su lado derecho superior, a lo cual por malposición de ese diente que estaba ya solito, de esa muelita que estaba ya solita, le propusimos sacarla para poder utilizar una estructura. La vemos claramente en la parte inferior, en la imagen inferior, que se llama la apófisis pterigoides y es la unión de 3 huesos, que es el hueso malar, el hueso palatino, el hueso esfenoides y el hueso maxilar, donde hay una muy buena unión y una muy buena estabilidad, donde incluso podemos anclar hasta 2 implantes. En este caso, en la parte más anterior, hacemos una técnica de bypass o esquive de la raíz canina pasando por el lado del paladar y anclándonos a piso de fosas nasales, una cortical también muy estable. Y este último estabilizador queda hacia el paladar para tener, como lo ven acá, una solución de una reabsorción ósea severa bastante adecuada y en tan solo 3 días. Estos son los casos, digamos, más fuertes y más complejos, donde viene esta paciente parcialmente dentula superior, pero la clasificamos como dentula total, ya que pues, los dientes que tenían boca no tenían mucha función ni estaban en buen estado. Entonces los decidimos retirar y hacer un segmento de una muelita que nos hacía falta en la parte inferior. Esta es la situación inicial, esta es la radiografía inicial, donde retiramos esos dientes, colocamos 10 implantes en la parte inferior, 2 más en la parte superior, 2 más en la parte inferior para hacer una corona. Y este es el resultado, una prótesis híbrida implantosoportada sobre 10 implantes en la parte superior, una corona individual sobre 2 implantes en la parte inferior y el resultado en también 72 horas. Esta es la radiografía posterior. Este caso lo manejamos con implantes compresivos únicamente. Esta es la paciente antes y después, donde vemos cómo disminuyen las expresiones faciales, cómo la paciente ya muestra unos dientes y cómo cambia ese perfil de un perfil cóncavo a un perfil recto, que es básicamente el perfil original de la señora. Tenemos otro maxilar inferior completo, donde la situación pues era bastante compleja. Paciente decide hacerse solo un maxilar, a lo cual yo recomiendo hacer la parte inferior, debido a que bien o mal arriba tenemos una mucosa y un paladar completo donde soportar una caja de dientes, mientras que abajo no lo tenemos y tenemos un órgano muy complejo, muy fuerte y bastante inquieto que se llama lengua y no deja prótesis quieta. Entonces, así lo hicimos, colocamos 8 implantes en la parte inferior para terminar con una prótesis híbrida implantosoportada
y una prótesis total mucosoportada en la parte superior. Me dicen si oyen al testimonio, si no, para continuar con la siguiente diapositiva. No, señor, no se escucha. ¿No se escucha? No, señor. El video se encuentra también en nuestro canal de YouTube, entonces podrían verlo allí. Listo. Están los edéntulos totales severamente atróficos, donde tenemos un caso inferior completo, y es este caso donde teníamos 5 dientes tenidos básicamente de un alambre de ortodoncia que estaba ferulizándolos por la parte palatina, como lo evidenciamos acá en la primera imagen, un implante bifásico tradicional abandonado, y pudimos hacer un tratamiento con 9 implantes mezclando sistemas para lograr una prótesis híbrida implantosoportada y un cambio bastante importante en la paciente. Aquí también teníamos un testimonio, pero sin sonido no se puede. Tenemos este caso completo superior donde la paciente llega con 2 dientes en muy buen estado y unas coronas telescópicas hechas en aleación con oro. Tenemos 2 implantes tradicionales también en buen estado, con unos aditamentos para removible, los cuales decidimos mantener en boca por su buen estado y su estabilidad. Estas son las fotos de su prótesis total inicialmente, en la radiografía inicial. Y acá, después de colocar 8 implantes, adicional a los dientes y los 2 implantes que tenía, para generar una prótesis híbrida en tan solo 72 horas terminada. Está este caso, que fue una paciente de 83 años, ya creo que en este momento cuenta con 87, donde pues llega en una situación bastante compleja, donde los médicos tratantes dicen que por favor retiremos todo esto porque está comprometiendo la vida del paciente, ya que pues el paciente refiere tener Parkinson y osteoporosis, algunas cosas de antecedentes cardíacos, razones por las cuales yo determino con la paciente hacer el tratamiento en 2 momentos quirúrgicos diferentes. Primero retiramos todo lo que había contaminado, dejamos 2 prótesis totales transicionales para que ese hueso cicatrizara durante aproximadamente 8 o 9 meses. Y después la paciente regresa a la consulta diciendo que pues su prótesis total superior la aguanta, que no tiene mayor inconveniente, que por favor lo que sí necesita es algo fijo en la parte inferior, donde le pudimos hacer una cirugía con 8 implantes inferiores, todo sistema corticobasal, y pues tenemos un resultado protésico bastante adecuado en un paciente adulto mayor con un antecedente de osteoporosis que muy seguramente en otro tipo de técnica le hubiéramos dicho que no. Y pues acá nuevamente, como decimos, la sonrisa está en 72 horas. Aquí tenemos un caso también bien bonito, donde esta paciente acude con esta situación, una reabsorción ósea severa en la parte inferior, parcialmente desdentada en la parte superior, donde vemos algo de aparatología maxilofacial o de osteosíntesis en esta mandíbula, donde vemos además una serie de raíces de dientes abandonadas, las cuales, por ejemplo, esta que se ve en el lado izquierdo, derecho de sus pantallas, dejamos ahí quietita porque está relacionada con el nervio y de pronto moverla, quitarla va a generar un problema de origen neural que no nos corresponde generar. Imágenes de la cirugía y la cirugía terminada con 8 implantes, todos del sistema bicorticobasal, evitando toda esta aparatología, pues aunque en la imagen parece superpuesta, pues ya en los cortes propiamente del análisis no tocamos ninguna otra estructura de estos tornillos y pudimos generar
anclaje de una prótesis híbrida implantosoportada en el maxilar inferior. Este es el resultado. Acá viene un maxilar completo superior con una reabsorción ósea violenta. Uso de prótesis total superior inestable completamente. Y además nos enfrentamos a un caso de accidente de tránsito y aplastamiento de cara con una evolución de aproximadamente 35 años, donde vemos que hay una aparatología de osteosíntesis importante, la cual nos dificultaba aún más el caso para llevarlo a cabo. Como se dan cuenta, una reabsorción ósea severa, donde muy seguramente en otra parte le hubiéramos dicho al paciente no hay mucho que hacer, sino siga usando cajitas. Aquí pusimos entonces un implante en cada apófisis pterigoides, usamos el hueso malar, que es el hueso que queda debajo del ojo, con implantes largos y 4 implantes más sobre piso de fosas nasales para lograr un anclaje de una supraestructura metálica para una prótesis total híbrida implanto soportada que va a ir cementada sobre esos implantes. Esta es la paciente después de terminar el tratamiento. Y este es un caso también muy complejo, donde la paciente llega con una reabsorción ósea severa en la parte superior y una situación bien complicada en la parte inferior, ya que pues teníamos una rehabilitación defectuosa, una encía roja, un absceso en donde estaba fracturada esta prótesis. Más sin embargo, también usando el hueso malar, que es el que queda debajo del ojo, pudimos colocar 8 implantes en la parte superior, 8 más en la parte inferior para lograr el anclaje de 2 prótesis híbridas con superestructura metálica, implantos soportadas. Aclaro, en este caso se ve roja la lengua y una sutura porque la señora tenía una lesión que tocó retirar y enviar a biopsia. Afortunadamente no era ningún tejido maligno, todo salió dentro de los parámetros de normalidad. Y este es el tratamiento terminado con sus 2 prótesis híbridas. Y acá la comparación de cómo llega y cómo se va la paciente. En esta última foto se ve el cambio de perfil, de un perfil belfo a un perfil totalmente recto, como es el perfil de la señora. 9 meses después, la señora viene a consulta y pues ya está mucho más adaptada, sonríe y se le ve cómoda con su rehabilitación. Aquí estaba el testimonio de ella, quien vive en Miami, pero pues el sonido no nos ayuda. Esto pues es finalizando mi entrenamiento como implantólogo estratégico, donde me están otorgando mi certificación el doctor Stefanidi, papá de la implantología estratégica, el presidente de la International Implant Foundation, mi profesor en Colombia, el doctor Marcos Daniel González, y pues el de corbatica que era yo. Y acá, pues, en un momento muy chévere de mi vida profesional, asistiendo al doctor Stefanidi en una cirugía. Estos son los datos de nuestro consultorio, nuestras redes sociales. Yo les agradezco por su atención. Si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, es el momento para que las compartamos. Parece que no hay preguntas, doctor. Eso veo. Que todo quedó muy claro o nadie entendió nada. No, quedó muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a los asistentes, ha sido un placer y pues estamos a sus órdenes acá en Square para lo que necesitamos, no solo de implantología, sino de odontología en general.